Los pacientes sensibilizados y estrategias para el trasplante de este tipo de pacientes. Y vamos a hablar sobre algunas de esas experiencias en Estados Unidos para aquellos que están involucrados en las políticas sepan algunas de las cosas buenas que hemos hecho y algunos de los errores que hemos cometido. Y también voy a hablar sobre las prácticas clínicas generales para estos pacientes. En Estados Unidos, como mucha gente sabe, tenemos un sistema de registro nuevo que determina quién serán los órganos, y había uno de muy alta prioridad para aquellos pacientes que tienen un CPRA de 98, 99 o 100%. De hecho, en Estados Unidos, si tu CPRA es de 100%, estás en el top de la lista de espera a lo largo de todo el país para cualquier órgano que se le pueda ofrecer. Y como podrían imaginárselo, y eso es un cambio del sistema viejo en donde solamente le damos puntos a las personas que tienen un PRA de 80 o más alto, y aquí damos una escala con muchos puntos diferentes que comienza con 60 o 70 y para el momento en que se llega a 90 o 100 se tienen muchos puntos. Entonces esta escala de puntos se usa en adición a esa prioridad que les mostré anteriormente. Y como pueden imaginárselo, antes y después del nuevo sistema para otorgar los órganos, en el sistema antiguo solíamos tener prácticamente 0 trasplantes con personas que tienen un PRA muy alto, y después del nuevo sistema para otorgar los órganos, muy rápidamente más del 10% de los trasplantes que estábamos haciendo eran en personas que tienen un PRA de 100%. Entonces ahora estamos haciendo trasplantes con muchos pacientes que tienen un PRA de 100%, pero si tu PRA está en menos del 98%, aún vas a estar de vuelta en la misma posición que estabas anteriormente, y tal vez inclusive en una posición aún peor. Recientemente vimos esto, y esa es la tasa de trasplantes antes y después del nuevo sistema para otorgar los órganos, y lo que se ve es que el PRA de 100% se tiene aproximadamente 10 veces más posibilidades de tener un trasplante en comparación al pasado, y para un PRA del 99% y 98% aún tiene posibilidades mucho más altas de tener un trasplante. Sin embargo, si tu PRA está por debajo de esto, pero sigue siendo alto aún, como 90, 97, inclusive 80, 89, se tienen menos posibilidades de tener un trasplante hoy en día en comparación a lo que se tenía con el sistema antiguo para otorgar órganos. Entonces, entender cómo hacer para recibir un trasplante en estos pacientes es algo inclusive más importante hoy en día. Y quiero decir esto porque escucho muchas personas decir que debido al nuevo sistema para otorgar los riñones en Estados Unidos, no tenemos la necesidad de sensibilización ni tampoco de trasplantes incompatibles, porque los pacientes altamente sensibilizados reciben un trasplante mucho más fácilmente. Y yo les muestro aquí que pacientes altamente sensibilizados reciben trasplante fácilmente, pero la mayoría de los pacientes altamente sensibilizados no reciben trasplantes del todo, y se tienen inclusive peor acceso al trasplante en comparación a lo que teníamos anteriormente con el sistema para otorgar los órganos. Una opción para estos pacientes es la desensibilización, y eso es un ejemplo de un protocolo de desensibilización para alguien que tiene un donante vivo. Y lo más complicado que sucede es que si alguien tiene a un donante vivo que esté dispuesto a dar el órgano, no podemos utilizarlo para ellos. Ellos quieren donarle a un miembro de la familia, pero no podemos dejarlo donar porque son incompatibles por el antígeno leucocitario humano, etcétera. Entonces, para los pacientes sensibilizados que tienen un donante vivo, como una opción, como ya lo mencionamos muchas veces, se tiene que hacer la desensibilización. Y hay riesgos asociados con esta desensibilización, incluyendo el riesgo de plasmaferesis, moduladores de célula B, también existe un rechazo, también hay rechazo temprano y tardío. Pero recuerden que si no hacemos el trasplante, los ponemos bajo mucho riesgo, los riesgos de esperar con un diálisis para recibir un mejor riñón. Ya les mostré cuáles son sus posibilidades de encontrar un riñón
enfermo. Hace un par de años queríamos cuantificar los riesgos y los impactos de hacer desensibilización para los donantes vivos que no tenían compatibilidad de HLA. Hablamos con 20 centros diferentes y vimos más de 1000 pacientes y los comparamos con trasplantes compatibles, y eso es lo que encontramos. En cuanto a la pérdida de injertos, a medida que aumenta la fuerza del anticuerpo de un Luminex positivo a un crossmatch positivo, a un crossmatch de citotoxinas, vemos que aumenta la pérdida de injertos también. Y vemos esto también correlacionado con la mortalidad. Entonces, si se tiene un Luminex positivo o un flow positivo, un flujo positivo, el resultado es prácticamente igual, pero si se tiene un crossmatch de citotoxinas más alto, se tiene una mayor mortalidad también asociada al trasplante. Pero para estos pacientes, la pregunta clínica, siguiente diapositiva, la pregunta clínica no es si estos receptores desensibilizados les va mejor o peor que a los que son compatibles, sino más bien la pregunta sería, ¿los pacientes receptores desensibilizados les va mejor o peor que esperar en la lista de pacientes para recibir un donante compatible? Y después se puede comparar lo incompatible con lo compatible. Para hacerlo se tiene que comparar lo incompatible versus esperar en la lista de espera, y eso es lo que hicimos con este artículo en New England de hace un par de años, y esta es la curva de supervivencia de aquellos que recibieron trasplantes incompatibles con desensibilización, y estas serían las curvas de supervivencia de aquellos pacientes que esperaron, se quedaron en la lista de espera y recibieron un trasplante, versus aquellos que esperaron en la lista de espera y nunca recibieron un trasplante. Y lo que pueden notar es que prácticamente hay una supervivencia 2 veces mayor a aquellos que recibieron un trasplante incompatible en comparación a aquellos que esperaron a un órgano compatible. Y eso sucede con todos los niveles de fuerza de anticuerpos, pero pueden ver aquí que esto es Luminex positivo en flujo negativo, que tiene una tasa mucho mejor para hacer la desensibilización. Inclusive podemos ver esto, el siguiente, con un flujo positivo y con el crossmatch negativo de citotoxinas, y esos son los resultados para el flujo negativo, citotoxina negativa, inclusive para citotoxina positiva. En la próxima diapositiva vemos que inclusive para el nivel más alto de anticuerpo específico vemos un beneficio de supervivencia para recibir un trasplante versus esperar para el mejor órgano compatible disponible. ¿Y por qué estamos viendo algunos resultados negativos de trasplantes incompatibles? Bueno, ya sabemos que si se hace un cruce de HLA o incompatibilidad, se tiene un riesgo más alto de rechazo por anticuerpo y también rechazo subclínico. Aquí pueden ver las tasas para esto. Y obviamente si tiene un rechazo por anticuerpos, esto está asociado con un riesgo mucho más alto de pérdida de injerto, en particular en centros que no tienen mucha experiencia al manejar los rechazos por anticuerpos. Inclusive Alex Lupi de Francia nos recordó que inclusive los rechazos subclínicos por anticuerpos están asociados con un daño al injerto, y como resultado esos centros que están haciendo trasplantes con HLA incompatible normalmente hacen biopsias de protocolo en los pacientes y tratan lo que encontramos en estas biopsias de protocolo para que podamos evitar los resultados de inclusive los rechazos subclínicos o AMR subclínico. La otra opción para los pacientes que tienen un donante incompatible, como lo hemos dicho muchas veces, tiene que ver con el intercambio de riñones. Y esto comenzó en Corea prácticamente en 1999, entonces fue hace muchos años, pero tomó algo de tiempo para que el resto del mundo pudiese entender la ética del intercambio de riñones y la logística para que fuera posible. En el 2005 estudiamos el impacto del intercambio de riñones si fuésemos a hacerlo en Estados Unidos. Esto de hecho nos llevó a desarrollar una ley que se cambió para poder hacer que el intercambio de riñones fuera legal en Estados Unidos. Entonces algunas veces escucho de otros países que no pueden hacer el intercambio
intercambio de riñones, porque el intercambio no es legal en esos países. Y les quiero decir que en Estados Unidos tampoco era legal. Y el presidente George W. Bush, de hecho, firmó lo que nosotros llamamos el Acta de Norwood, que fue nombrada tras un congresista que tuvo un trasplante o recibió un trasplante en el pasado. Y esta acta hizo que fuese legal para nosotros hacer intercambio de riñones. Y como pueden ver, desde que se convirtió legal esta actividad, ha habido un aumento increíble en el intercambio de riñones en Estados Unidos. Y hoy, a la fecha, todos los años más de 1,000 trasplantes se realizan en Estados Unidos. Y suceden por medio de intercambio de riñones. Y cuando se ve las tasas de intercambio de riñones, algunos pacientes se benefician mucho de un intercambio de riñones y otros no se ven tan beneficiados debido a sus características. Entonces, si ustedes son altamente sensibilizados, independientemente de cuál sea su tipo de sangre, les va a tomar mucho tiempo encontrar a alguien que se le pueda hacer un intercambio de riñones. Y los que tienen tipo de sangre O también se van a demorar mucho en encontrar a alguien para intercambio, independientemente del PRA o el grado de sensibilización que tengan. El intercambio de riñones es muy bueno para algunos pacientes y no tan útil para otros pacientes. Ya hablamos sobre la desensibilización, en donde se puede hacer el trasplante inmediatamente, pero hay mucho trabajo y también riesgos asociados con este procedimiento. Hablamos también sobre el intercambio de riñones, que resulta en trasplantes compatibles, pero no es bueno para todos los pacientes porque se tiene que encontrar a alguien que lo pueda hacer, y si se tiene un paciente altamente sensibilizado tipo O, no van a encontrar a nadie que pueda donar. Y la diferencia entre si la desensibilización va a ser buena para ustedes o si un intercambio de riñón va a ser bueno para usted, tiene que ver con el PRA, que es su habilidad para poder recibir, y el DSA, que es anticuerpo específico del donante, que es su habilidad para poder ser desensibilizado. Entonces, lo que hacemos hoy en día es que vemos pacientes y decimos, bueno, son fáciles de desensibilizar o difíciles de desensibilizar, o si son fáciles de emparejar o difíciles de emparejar. Entonces, por ejemplo, el PRA bajo con anticuerpos débiles y un donante tipo O son fáciles de emparejar y también fáciles de desensibilizar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de ponerlos en el intercambio por un par de meses, y si encuentran un emparejamiento, está bien y van a tener un trasplante compatible, y eso es bien. Y si no hay un emparejamiento, hacemos desensibilización porque no vale la pena continuar esperando. Ahora, si son fáciles de emparejar pero son difíciles de desensibilizar, ¿podríamos cambiar la diapositiva, por favor? Eso sería para fáciles de emparejar y fáciles de desensibilizar. La próxima diapositiva. Si son fáciles de emparejar y difíciles de desensibilizar, como un PRA alto pero un anticuerpo alto en el donante, vamos a hacer que esperen en la lista de intercambio de riñones. Si son fáciles de emparejar y fáciles de desensibilizar, como un PRA alto y anticuerpo débil o bajo, vamos a ver el intercambio de riñones. Y si encontramos algo que empareje, podemos hacerlo. Si no encontramos, hacemos desensibilización. No vale la pena, si son difíciles de emparejar, que sigan esperando a un intercambio de riñones. Para estos pacientes simplemente deberían de recibir desensibilización. Y el grupo más complicado sería los difíciles de emparejar y difíciles de desensibilizar. Y para eso lo que hacemos es combinar el intercambio de riñones y la desensibilización. Y a eso es lo que me refiero con esto. Para cualquier pool de pacientes, próxima diapositiva, muchos no van a emparejar, y los pacientes que son difíciles de emparejar se van a acumular, y la mayoría de esos tienen un PRA muy alto y son altamente sensibilizados. Pero si podemos encontrarlos, podemos encontrar a alguien que sea incompatible con ellos pero tenga menos anticuerpos específicos al donante, pueden tener mejores resultados. Y eso es un ejemplo de lo que sucede con un pool de intercambio de riñones. Son datos de Canadá que comenzaron
empezaron su programa de intercambio de riñones y van a poder ver que en 16 meses más de 55% de los pacientes en el programa de intercambio de riñones tuvieron un PRA de 97% o más alto. Lo que eso significa es que el intercambio de riñones no funciona para pacientes que se ven así. Siguiente. Y eso es lo que me refiero con combinar intercambio de riñones y desensibilización. Digamos que esto es el perfil de anticuerpos de alguien. No va a dar el nombre del anticuerpo ni nada, ni tampoco la cuantificación de la fuerza que tienen. Pero van a poder notar que tienen unos anticuerpos más fuertes y otros antígenos y anticuerpos de con menos fuerza con otros antígenos. Si yo hago la línea acá y digo que cualquier anticuerpo que tenga una fuerza mayor de esta línea va a ser inaceptable para un trasplante. Solamente se van a ofrecer donantes que tengan este antígeno. Sin embargo, si yo muevo la línea, siguiente diapositiva, si muevo la línea más alto y digo que voy a aceptar anticuerpos con esta fuerza, a esta altura, ahora voy a tener acceso a muchos más potenciales donantes para un intercambio de riñón. Y lo que haría es que aceptaría uno de esos donantes y luego haría desensibilización, tal vez al nivel de un flujo positivo o un Luminex positivo, un cross-match de Luminex positivo. Y cuando vemos a Estados Unidos, nuestros oficina de información más alta para los pacientes, si vemos los pacientes que se están acumulando, vamos a poder notar que esto no sucede y nuestro 97% de pacientes tienen una reducción con el tiempo. Y eso es una combinación del nuevo sistema para otorgar órganos, pero también es una combinación del intercambio de riñones y desensibilización. Y muchos de los intercambios de riñón que hacemos hoy en día resultan en trasplantes que requieren algún tipo de desensibilización. Y otra área que voy a hablar en el intercambio de riñones tiene que ver con utilizar parejas compatibles en el intercambio de riñones. El modelo clásico requiere que ambas parejas sean ABO o HLA incompatibles. Sin embargo, ¿qué pasa si esta pareja compatible puede ganar de alguna otra manera al participar en un intercambio? Siguiente diapositiva. ¿Qué pasa si este receptor tiene un mejor donante, mientras este receptor tiene uno que sea compatible? Bueno, les voy a dar nuestro primer caso de una donación de pareja compatible. Teníamos una persona de 67 años y eso salió en los medios, y les puedo decir quién es. Era el expresidente de la Universidad de Notre Dame y estaba donándole a su sobrino de 42 años. Eran ABO compatibles y HLA compatibles, pero yo podría decir que la edad era incompatible. Y eso era un hombre de 38 años que le estaba donando a su madre de 63 años. Tenía anticuerpo HLO y también anticuerpos ABO, entonces eran incompatibles, muy incompatibles. ¿Qué pasa si esta persona de 42 años recibe al donante de 38 años y el de 63 recibe un donante de 63 años compatible? Ambos pacientes van a tener mejores resultados de sus trasplantes. Y sabemos que los donantes más jóvenes dan mejores resultados, y estos son las fallas de injertos. Si su donante vivo tiene más de 50 años en comparación de su donante tiene 7 años, sabemos que van a tener menos fallas en los injertos. Por lo tanto, no hay razón por la cual no podamos tener parejas compatibles que puedan participar en el intercambio de riñones. Y una de las cosas que hemos hecho recientemente es desarrollar una nueva ecuación y sabemos que es un KDPI, el índice de perfil del donante del riñón. Lo que hacemos es que movemos el KDPI a un donante vivo, a un KDPI de donante vivo, y lo que pudimos hacer es decir que podemos calcular el KDPI para un donante vivo, para un trasplante de donante vivo, basados en estas variables. Y notarán que para el KDPI de donantes vivos con 0, la pérdida de injertos es del 20% después de 8 años. Para un donante vivo con un KDPI de más de 40, la pérdida de injertos es
es 2 veces más alta. Sabemos que esto se correlaciona con la pérdida de injertos. Lo que podemos hacer ahora es que podemos consultar con los pacientes que tienen donantes que tienen un KDPI mayor y se pueden ver beneficiados al unirse a un intercambio de riñones. Y podemos inclusive decir que vamos a encontrarles una pareja si su KDPI baja en 10 o 20 puntos. Entonces, el paradigma viejo para el intercambio de riñones era primero revisar el tipo de sangre y el HLA. Si son compatibles, continúen y hagan el trasplante. Si no son compatibles, consideren la desensibilización, el intercambio de riñón y encontrar un donante diferente, etc. El nuevo paradigma de compatibilidad es simplemente revisen el donante para asegurarse que sean elegibles. Después vean todas las incompatibilidades, la edad, la masa de nefrones, ABO, HLA, etc. Y utilicen el intercambio de riñones para mejorar a este donante independientemente de la fuente de incompatibilidad. Entonces, por ejemplo, si yo necesito un trasplante y tengo un donante joven que tenga baja compatibilidad por la valoración, o si tengo uno sin nada de compatibilidad de ABO, voy a preferir el donante más joven con la valoración más baja de ABO. Entonces podríamos de hecho mejorar yendo más allá de lo que tenemos clásicamente pensado de la incompatibilidad de HLA y ABO, y incluir todas las incompatibilidades que tienen nuestros donantes con los receptores. Hemos escrito mucho sobre esto y acabamos de hablar sobre opciones para los pacientes sensibilizados, y recientemente publicamos en HAKD un artículo que se llama Haciendo el trasplante a alguien que no puede recibir trasplantes, hablando sobre el intercambio de riñones y la desensibilización y todas las políticas para otorgar órganos, las implicaciones para los pacientes sensibilizados. Y hay muchos más detalles ahí en ese artículo sobre los temas de los que estaba hablando. Y nuevamente me gustaría darle un reconocimiento a mi grupo de investigadores y a todos los colaboradores con los que hemos hecho mucho trabajo para poder presentar los datos que tenemos aquí para ustedes. Y me gustaría decir también nuevamente que es muy triste no ver a todo el mundo aquí en persona y no poder interactuar con todo el mundo, pero estoy muy contento de que tengamos la tecnología a nuestra disposición y permita que esta conferencia continúe, inclusive bajo las circunstancias en las que estamos actualmente con esta pandemia tan terrorífica. Y espero que todo el mundo tenga un excelente final de día. Muchas gracias.